Empecemos con la crítica de Glass. Si hay una cosa de la que no puedes acusar a M. Night Shyamalan, es una falta de ambición. Con su nueva película Glass, el escritor-director intenta cerrar la trilogía de películas que comenzó hace unos 19 años con Unbreakable y continuó, inesperadamente, en 2016 con la divertida y aterradora Split. En el camino, aborda los temas y preocupaciones de ambas imágenes anteriores, como las personas comunes y corrientes pueden encontrarse haciendo cosas extraordinarias, lo que constituye un héroe y un villano, si la creencia en nosotros mismos es todo lo que necesitamos para superar nuestras limitaciones, y si la devoción a una mitología ficticia como las que se encuentran en los cómics puede distorsionar nuestro propio sentido de la realidad. Es una mezcla de ideas embriagadora y proporciona a Glass gran parte de su propulsión inicial. Pero, por otro lado, Shyamalan parecía tan interesado en explorar los conceptos en cuestión y en unir sus dos historias anteriores en una gran narrativa, que se olvidó de hacernos preocuparnos por los personajes, algo en lo que normalmente se destaca. Uno podría discutir, y esta teoría ya estaba en el aire en la proyección de la prensa de la noche anterior casi tan pronto como terminó la película, que Shyamalan está jugando un metajuego mucho más, utilizando su historia y personajes para comentar plantillas de cómics y arquetipos en lugar de disfrutar de ellos por completo. Pero eso, desafortunadamente, puede y deja al espectador varado. Como resumen de los no iniciados o brumosos, el lavado de clase media de Bruce Willis, David Dunn, se convirtió, esencialmente, en un superhéroe al final de Unbreakable, gracias a las maquinaciones del posible supervillano Elijah Señor Vidrio Precio, Samuel L. Jackson. David tenía una gran fuerza, durabilidad y la capacidad de erradicar a los criminales simplemente tocándolos, pero Price, víctima de una enfermedad degenerativa que dejó sus huesos tan frágiles como el cristal, había orquestado una serie de calamidades para encontrar a David y crear el cómic del yin yang de la vida real. Mientras tanto, en Split, un hombre llamado Kevin Wendell Crumb, James Cowboy, afligido por un trastorno de identidad disociativo y exhibiendo unas 23 personalidades diferentes conocidas colectivamente como la Horda, secuestró a 3 adolescentes con planes de sacrificarlas por la bestia, la salvaje. 24ª personalidad casi sobrehumana. Pero Crumb permitió que una de sus víctimas, una niña llamada Casey, Anya Taylor-Joy, escapara después de que él se dio cuenta de que ella también había sufrido abusos. Por lo tanto, se desató otro villano, lo que provocó que un David Dunn le rastreara. ¿Qué es exactamente lo que Dunn hace cuando se abre Glass? Operando desde su propia tienda de seguridad doméstica con su hijo y adulto, Spencer Treat Clark, que regresa de Unbreakable, como su compañero, Dunn ha luchado contra el crimen como vigilante en Filadelfia durante 18 años, apodado el Guardia Verde y el Supervisor por el público. Con la Horda secuestrando a otras 4 niñas, Dunn lo persigue incluso cuando los policías buscan al propio Dunn. Pero la inevitable confrontación hace que ambos sean capturados y transferidos al hospital psiquiátrico Ravenhill bajo la supervisión de la doctora Ellie Staple, Sarah Paulson. Staple tiene una especialidad particular, el estudio y la rehabilitación de personas que creen que son superhéroes. Trabajando bajo la teoría de que todos sus pacientes sufren delirios de grandeza muy intensificados, Staple quiere curar tanto a Dunn como a Crumb, así como a su tercer paciente, Elijah Price, muy sedada, que ha estado en el hospital todos estos años. Dejaremos lo que suceda a continuación para usted, y sí, hay un toque patentado de Shyamalan o dos, pero basta con decir que uno de los grandes pilares de las historias de cómics, los villanos se unen para ejecutar sus planes nefarios. Se pone de relieve en el vidrio. El problema es que no tenemos muchas razones para preocuparnos. Con toda la exposición en la sección intermedia de la película sobre psicología y tropos de cómics, ¿alguna vez has estado en una convención de cómics? Pregunta Staple con exasperación en un momento dado. La película se siente como si solo estuviera empujando a los personajes en un tablero, en lugar de explorar verdaderamente su psique. A diferencia de Split y Unbreakable, Glass es un punto de vista principal del personaje a través del cual experimentamos cualquiera de sus trampas. De los principales jugadores, Cowboy es una vez más de primera categoría. Él ilumina la pantalla con su inquietante físico cada vez que aparece, y cae en cascada locamente a través de las personalidades de la Horda como una radio humana con un dial que no puede parar de girar. Conserva la frescura y la novedad de su actuación en Split al aumentar tanto las personalidades como su carácter distintivo. Jackson y Willis adaptan a sus personajes más viejos como guantes bien usados, ambos sabiendo qué hacer y cómo moverse. Aunque Willis tiene menos que hacer que los demás, parece que deberíamos haber visto otra película sobre David Dunn primero. Es agradable ver a Clark, la lumiscente Taylor-Joy y Charlaine Woodard, como la madre de Elijah, de las películas anteriores, pero aquí se limitan a ser facilitadores conciencias en lugar de personas completamente formadas. T.
el escritor y director de Rickster, M. Night Shyamalan, regresa con el tercero en la trilogía Astral 177, Tonamente Tonta, después de Unbreakable and the 2000 y Split de 2017. El primero se centró en el invencible guardia de seguridad de Bruce Willis, el segundo en un asesino en serie con 24 personalidades divididas, James Cowboy. Esta autoproclamada historia de origen pretende centrarse en el supervillano de Last Glass, Samuel L. Jackson, aunque le toma más de la mitad de la película hacer que haga algo. La malvada científica de Sarah Paulson, la doctora Staple, captura a Glass así como a los anteriores protagonistas de la trilogía, llevándolos a un sanatorio donde tiene 3 días para convencerlos de que no tienen superpoderes. Las metáforas son desordenadas, ¿el trauma hace que las personas sean extraordinarias? Y el ritmo se detiene, pero es divertido ver el universo de las películas individuales cruzándose. Al igual que el director Alfred Hitchcock y el productor Stan Lee antes que él, M. Night Shyamalan tiene la costumbre de aparecer en sus películas. Y su última película no es una excepción, con el autor de la película haciendo un cameo en Glass como cliente en una tienda de seguridad para el hogar. La breve escena es gentilmente divertida, de una manera que el escritor-director no es de otra manera, en esta historia de superhéroes molesta, autorreferencial y autoindulgente. Pero ahí es donde terminan las comparaciones con Hitchcock y Lee. Vidrio es una película tan confusa y tan compleja que no solo busca recordarle, implícitamente y cada 5 minutos, cómo funcionan las películas, sino que incluye un personaje que comenta explícitamente sobre la acción. Ese personaje, interpretado por Samuel L. Jackson, le da a la película su título. Elijah Price, un devoto de la literatura de cómics que ha adoptado el apodo de Mr. Glass, por la propensión de sus huesos a romperse en el menor golpe, no habla mucho de la película, pero cuando comienza, es como el nerd en el asiento junto a ti que no se calla. Presentado por primera vez en la película Unbreakable de Shyamalan en 2000 y mencionada nuevamente al final de Split de Shyamalan en 2017, el personaje de Jackson es, como aprendimos en la película de 2000, el genio malvado de esta trilogía interconectada. El héroe inquebrantable de Bruce Willis, David Dunn, un hombre que descubrió que poseía una invulnerabilidad sobrehumana en esa película, también reaparece aquí, bajo el disfraz de supervisor, un personaje de vigilante urbano que patrulla las calles de Filadelfia. Del mismo modo, James Cowboy vuelve a interpretar su papel en Split. Haz que sus roles, como un asesino en serie con trastorno de identidad disociativo, su Kevin Wendell Crumb tiene un par de docenas de personalidades distintas, tics vocales, gestos y nombres, aunque todos se conocen colectivamente como la Horda. Si quedaste impresionado por la fuerza de actuación de Cowboy en Split, y sé que lo estaba, aunque también un poco agotado, estarás agotado por el final de Glass. El rendimiento de Cowboy a veces se siente como un prolongado cinta de audición para un comedia de sketch. Prepárate para el subobatín, pero también para la risa que brota en momentos inapropiados. Hablando de subobatín, Glass comienza con una secuencia audaz de escenas cortas, separadas por cortes de cortes, que preparan el escenario para lo que sigue. Kevin todavía está ocupado secuestrando y asesinando a adolescentes en Filadelfia. Mientras tanto, David, vestido con la parca de lluvia verde que es su traje de superhéroe, se ha comprometido a cazarle. Después de que los dos se reúnen, pelean brevemente y son capturados por la policía, se los entrega sumariamente a un hospital psiquiátrico. Es ahí donde se encuentran con Elijah, un compañero paciente que parece estar en un estado catatónico inducido por las drogas. Para la primera mitad de la película, a Jackson se le da poco que hacer más allá de contraer sus músculos faciales, privándonos de uno de los placeres más consistentes de la película. Advertencia: si no ha visto Unbreakable en Split, es posible que se pierda absoluta e irremediablemente. A Shyamalan no le importa ni una pizca, y es probable que sea incapaz de hacerla, una película independiente que atraiga a una audiencia general. Este es para los más duros. También en el hospital nos reunimos con la doctora Ella Staple, Sarah Paulson, la psiquiatra a la que se le ha encomendado la tarea de curar a estos 3 hombres de lo que ella llama su engaño de que tienen superpoderes. Por alguna razón, le han dado un plazo de 3 días. ¿Por qué? Porque Shyamalan lo dice. Es solo uno de los numerosos argumentos ilógicos de la trama introducidos por el cineasta que no sirven para nada más que para levantar suspenso, ya que el héroe, el villano y el cerebro convergen hacia su inevitable enfrentamiento. Excepto que no hay suspenso real. Claramente, el objetivo de Shyamalan, en esto, su obra magna de 3 partes, es de construir el mito del superhéroe para ver cómo funciona. Pero lo desmonta de tal manera, con Elijah ofreciendo periódicamente análisis de la acción, como un profesor pedante de la universidad explicando por qué una broma es divertida, que ya no funciona como entretenimiento real. Si desmonta el funcionamiento interno de un reloj,
Debes recordar volver a juntarlos. ¿Sabes qué película fue una deconstrucción inteligente y entretenida del mito de los superhéroes? The Incredibles y su reciente secuela, Incredibles 2. Lo único que Glass tiene en común con esas dos películas es que también es literalmente increíble, y no de una buena manera. Glass, la inesperada secuela de M. Night Shyamalan, tanto de Split como de Unbreakable, funciona mejor cuando actúa como una secuela de Unbreakable y en su punto más débil cuando trata de vincularse con las nuevas incorporaciones a la continuidad. Está lleno de todas las grandes ideas por las que se conoce al director, pero debido a lo que se siente como una ejecución apresurada, extrañas elecciones narrativas y un sorprendente tercer acto, es probable que los fanáticos de Unbreakable y Split se vayan decepcionados. Es difícil hablar realmente de Glass sin revelar todos sus secretos, pero comienza reintroduciéndonos en el David Dunn de Bruce Willis. Continuó su vida como vigilante con la ayuda de alguien cercano a él. Si bien esa relación se convierte rápidamente en uno de los hilos más fuertes de la película, su carrera en la lucha contra el crimen es algo que falta. Cuando nos reunimos con él, está entrando en casas y golpeando a los adolescentes de los youtubers que aparentemente han viajado hasta el 2006 y decidieron que la bofetada feliz está de nuevo. Difícilmente es la causa más noble y este ritmo narrativo insinúa las decisiones un tanto apresuradas y, a menudo, cuestionables que Shyamalan toma a lo largo de la historia. Mientras tanto, Kevin Wendell Crumb, de James Cowboy, sigue con sus viejos trucos, es decir, secuestrar y asesinar a adolescentes, algo que el segundo y tercer acto de la película aparentemente olvida por completo. Desafortunadamente, Glass comparte el mayor defecto de Split, su dependencia de una representación increíblemente problemática de la salud mental y, más específicamente, del trastorno de identidad disociativo. La enfermedad mental ya mal entendida se juega por miedo, cayendo en muchos de los tropos más desactualizados e ideas acerca de las personas que viven con ella, así como jugando en clichés peligrosos y perezosos sobre personajes transvillanos. Aunque fue alentador ver a otro al lado del personaje de James Cowboy aquí en Glass, nunca se exploró adecuadamente. Luego está el señor Glass. El personaje de Samuel L. Jackson, que no hemos visto desde los eventos de Unbreakable 19 años antes, siempre ha funcionado como un interesante villano de Loki, es que es empático e interesante. Si bien eso sigue siendo cierto en Glass, la película tropeza cuando trata de ofrecer esas mismas características a Kevin y la Horda. Cuanto más Shyamalan intenta impulsar la idea de que todos los personajes metahumanos son inspiradores simplemente por tener poderes, menor es el impacto que tiene el mensaje. A medida que se presenta ese mensaje, nunca entendemos realmente por qué debemos pensar que Kevin representa algo más que sus peores acciones. A pesar de que se llama Glass, Cowboy está realmente en el centro de esta película con una actuación exagerada que le da suficiente tiempo para mostrar todas las personalidades de Kevin. Aunque ciertamente hay un mundo donde puedes hacer una película impactante, aterradora y reflexiva sobre un personaje con Div, que parecía que la introducción de Staples de Sarah Paulson podría habilitar, en lugar de eso, Glass solo se basa en los estereotipos. A pesar de que un punto importante de la trama es la idea de Staples de que los posibles problemas de salud mental de los personajes causan sus delirios de al llegar a Glass, uno de los prospectos más emocionantes fue la incorporación de Paulson, quien junto a Anya Taylor-Joy agrega una gravedad de integridad al concepto irreal de la película. La película nunca explora realmente esa avenida y solo los presenta como arquetipos superpoderosos. Y Paulson es bueno en vidrio, pero a ella y Joy no se les da mucho para trabajar y ambos tienen arcos que son igualmente inesperados e inexplicables. El Staple de Paulson, en particular, vislumbra algo realmente emocionante que podría haber sido fascinante, aunque no exagerado, para explorar, pero al final se sintió más como si fuera una adición de último minuto con un giro completo. Siempre es emocionante ver a Joy, pero aquí su personaje, Casey Cooke, la única sobreviviente de la Horda, recibe un arco tan contradictorio y desconcertante que parece un desperdicio. Hay una gran relación en el núcleo de la película, pero revelarla aquí es como quitarle una de las mejores partes de la película. Digamos que Glass es excelente cuando se adentra en las ideas de la familia y las personas que impactan nuestras vidas, tanto buenas como malas. Se siente genial ver a Jackson y Willis regresar al mundo de Unbreakable, pero donde la película se alegró de su amor por los cómics aquí, las referencias son tensas, como un dispositivo de metaencuadre en el que Mr. Glass hace referencia a diferentes partes de la estructuración de cómics en la historia. El problema es que el script utiliza términos inventados que no tienen sentido, como una serie de edición limitada y la recopilación de los personajes principales. Es una pena, ya que podría haber sido un dispositivo narrativo limpio y único, pero junto con los comentarios negativos de Staples sobre las convenciones cómicas, simplemente caen en desuso. Sin embargo, el par central es increíblemente visible, y es innegablemente divertido ver a Glass y Dunn una vez más cara a cara.
Pero esta vez las apuestas de alguna manera se sienten mucho más bajas. El ritmo prolongado conduce a un tercer acto que se siente confundido y quita gran parte del impacto de Split y Unbreakable. No solo está lleno de agujeros de trama que contradicen partes anteriores de la película, sino que su gran revelación se siente casi como un sacrilegio y parece que se hizo más por Shyamalan que por la audiencia o la historia. No es solo la gran sorpresa lo que te deja con ganas, el acto final nos presenta un par de giros que realmente no tienen sentido, y el final se siente pegado, cursi y en desacuerdo con gran parte de lo que sabemos sobre los personajes y el mundo en que viven. A pesar de un reparto fuerte y un concepto interesante, Shyamalan nunca logra reunir los dos mundos de Unbreakable y Split en una sola película cohesiva. Nunca estoy seguro de si es una historia de superhéroes heroicos o un thriller psicológico. Glass se siente más que un poco disperso y con su tercer acto desigual y decepcionante, en última instancia insatisfactorio.